Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, este segmento del Evangelio del día, el Evangelio de hoy. Una reflexión y una meditación que hacemos para nuestro discipulado que va camino a la santidad, a la salvación, y vamos desarrollando nuestra vocación cristiana. Leemos la palabra de Dios, la interpretamos correctamente, la meditamos y la aplicamos a nuestra vida diaria con la finalidad de encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ya hoy es miércoles de la semana 34 del tiempo ordinario. Estamos en la última semana del tiempo ordinario antes de tocar el principio del Adviento este próximo domingo. Esta semana se destaca con el Evangelio de San Lucas, el capítulo 21, con temas apocalípticos, hermanos y hermanas, con temas escatológicos. A veces los interpretamos como si fuera el fin del mundo, pero prácticamente se tienen que interpretar como temas que tienen que ver con el final de la historia de la humanidad, el final de los tiempos, no esperando como que una explosión del mundo y una tragedia enorme y catastrófica de Dios contra la humanidad. Hemos estado discutiendo este evangelio y hemos visto también, hermanos y hermanas, que esta profecía, gran parte de ella se cumplió en el primer siglo como una advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo históricamente para aquel momento que se estaba viviendo, en los enfrentamientos que iba a haber entre judíos y romanos, entre los cristianos y los romanos, y la persecución. Y de hecho hoy el tema va por ese lado, ¿no? La perseverancia que hay que tener ante la persecución para salvar las almas. Y el tema es la persecución, el tema es el sufrimiento y los enfrentamientos que tenían que experimentar los primeros discípulos de aquel primer siglo del cristianismo, que se experimentaron y se dieron en aquel tiempo como algo pasado, que se experimenta todavía hoy en día, hermanos y hermanas. Así que esta palabra también es para hoy, porque hay persecución contra los cristianos y también por el tiempo que está por venir y el futuro, que también pueden haber sus controversias en torno a la evangelización. Así que pienso y comparto contigo la idea fuerza de hoy. Un discípulo auténtico no se somete para evitar lo peor. Y eso lo vemos plasmado en las palabras de Jesús hoy. O sea, ¿qué quiere decir eso, hermanos y hermanas? Un discípulo auténtico, verdadero, que cree en Jesús, que sigue a Jesús, no se somete. Porque al someterse a las imposiciones del mundo se traiciona, hermanos y hermanas, lamentablemente, lo que uno le ha dado tanto valor como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para evitar lo peor. Y lo peor podría ser perder la vida, o la persecución, o lo que esté pasando. Así que vamos a grabarnos ese principio para guiarnos en nuestra reflexión. Un discípulo auténtico no se somete para evitar lo peor. Pasemos a la palabra de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud: los detendrán, los perseguirán, los llevarán a las sinagogas y a las cárceles. Los conducirán ante reyes y magistrados a causa de mi nombre, y así tendrán la oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar su defensa. Yo les daré una elocuencia y una prudencia que ningún adversario podrá resistir ni refutar. Hasta sus padres y hermanos, parientes y amigos los entregarán, y algunos de ustedes serán ajusticiados, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Sin embargo, no se perderá ni un pelo de su cabeza. Gracias a la constancia salvarán vuestras vidas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, Lucas 21. Jesucristo continúa dándole enseñanza a sus discípulos, y especialmente aquí se trata de esa fortaleza que hay que tener, hermanos y hermanas. Nos gusta mucho la frase que tiene este evangelio, que es pegajosa y es una frase ya bien común, que se utiliza en muchos momentos de sufrimiento para dar apoyo, para dar consuelo, para dar estímulo y esperanza. Por vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Aquí está ligada la salvación a la perseverancia. Lo que significa la perseverancia en términos de ¿qué? Pues de no traicionar aquello en lo que hemos creído. O sea, tenemos que ser leales y fieles a lo que hemos tenido convicción en nuestra persona, y damos testimonio en las buenas y también en las malas. En las malas, hermanos y hermanas, es donde se pone en peligro, ¿verdad? La confesión de uno, la convicción de uno, la creencia de uno, o algo que uno ha pues propagado, y es lo que uno ha creído y sostenido, y lo cual uno ha estado convencido por mucho tiempo. Cuando vienen
dolor, sufrimiento, persecución, todo esto ahí puede claudicar si uno no persevera. Por eso para Cristo es importante decirle a los discípulos, vuestra perseverancia salvará vuestras almas. O sea que la salvación bien ligada a ¿qué? A la perseverancia. Eso lo vemos hoy en el tema apocalíptico, en el tema escatológico, en el tema del fin de la historia de la humanidad. Jesús lo que está hablando aquí, hermanos, es acerca del futuro de sus discípulos, los discípulos del primer siglo y también de nosotros como discípulos de Cristo. Y asegura que ante la gran calamidad que sobrevendrá, hermanos y hermanas, esa perseverancia es lo que nos dará la fortaleza para salvar nuestras vidas. Los discípulos, dice Cristo, pero hermanos y hermanas, sin que le tiemble la mano, ¿verdad? Sin que le tiemble la lengua, serán perseguidos. Y que hay que dar testimonio, eso está bien ligado al discipulado. La persecución vendrá, hay que dar testimonios, algunos serán desfigurados por las calumnias, porque habrá mucha calumnia, hermanos y hermanas. Y lamentablemente otros serán aislados de la comunidad cristiana, que eso se ha visto en otro momento, ¿no? Y en muchos lugares, hermanos y hermanas, eliminados totalmente, ¿no? Porque las persecuciones han llegado a eso y nos hemos enterado a través de la historia cristiana de masacres completas contra comunidades cristianas. Eso ocurre hoy en día también, no solamente ocurrió en estos 2000 años después de la venida de Jesucristo al mundo, sino que hoy en día lo vemos. A veces la prensa, hermanos y hermanas, y esto no ocupa titulares y a veces la prensa no lo señala y no lo presenta, no lo reseña, ¿verdad? Pero mucha de esta persecución aún está ocurriendo. Aquí Cristo lo que hace es que nos da la mano, hermanos y hermanas, para nosotros saber lo que le corresponde hacer a los verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos no se someten para evitar lo peor. Esa constancia tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque están llenos de perseverancia, que es lo que esa virtud es la que hoy nos lleva a conquistar, a tener y a hacer nuestra la palabra de Dios. Perseverar en todo momento. Entonces, hermanos y hermanas, son días que la palabra de Dios entiende que Dios pide testimonio. Y el testimonio se pidió en el primer siglo, el testimonio se pide hoy en día y el testimonio se va a pedir en todo momento, en las buenas y en las malas. Seguro de que lo que estamos haciendo, hermanos y hermanas, es llevar la buena nueva, es llevar la buena noticia. Estamos evangelizando y todo el mundo evangeliza. Y nosotros creemos en esa evangelización porque viene de parte de Cristo. Y nosotros vivimos también bajo el modelo de esa evangelización. Y que el evangelio, hermanos y hermanas, es contrario, ¿verdad? Y eso lo tenemos que entender. El evangelio se vuelve contrario a lo que se impone en el mundo. Y estamos predicando, hermanos y hermanas, y estamos llevando lo que entendemos como lo que es correcto, lo que Dios quiere, y a veces pues no cae bien en ciertos lugares. A veces creen que estamos en contra de ellos, a veces creen que queremos cambiar el mundo a la fuerza o imponernos nosotros con nuestras creencias, con nuestros mandatos, con nuestra evangelización, y esto puede crear controversias, hermanos y hermanas, un ambiente donde haya división, donde haya separación, donde haya probablemente lucha, y todas estas cosas pueden suceder. Cristo está al tanto de todo eso, él mismo lo ha experimentado en sus 3 años de vida pública, por lo tanto nos pone al tanto. Así, hermanos y hermanas, es que en el testimonio, así es que se exponen a la persecución misma que va a sufrir Cristo, nosotros vamos también a sufrir esa represión. Y es la advertencia de parte de Cristo a no desfallecer, a mantenernos firmes, a no claudicar, a no rendirnos y mucho menos someternos a cosas en las que no creemos, por tal vez salvar la vida o por salir de un aprieto, por no caer en un escándalo. Eso no es vida de discípulo y eso no entra en el camino de nuestra salvación. Jesús dirá, hermanos y hermanas, y vamos a recordar algo en términos de que no es necesario buscar la muerte para predicar el evangelio. No es necesario buscar la muerte, y eso está bien clarito en el evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 23. Cuando hablamos de persecución, cuando hablamos de todo esto, ¿verdad? Si la muerte nos llega por causa del evangelio de Cristo, y el odio nos puede llegar por la causa del evangelio de Cristo, que la muerte viene accidentalmente o se provoque, ¿verdad? Pero yo lanzarme a morir en una forma que no tenga sentido, que no tenga causa, que no tenga un motivo evangélico, pues prácticamente de eso no se trata. En Mateo
capítulo 10, versículo 23, ahí está bien claro, Jesús dirá que no es necesario buscar la muerte, porque ahí lo que Cristo dice es que cuando los persigan en una ciudad, huyan de esa ciudad y vayan a otra. O sea que si está claro que Cristo dice que pueden huir, es para salvar la vida. O sea que hay que verlo desde ese punto de vista, porque la vida es bien importante. Muchos de los misioneros, muchos de los que evangelizan son padres de familia, son esposas, son madres, son esposos, tienen unas responsabilidades también, ¿verdad? Y todo esto es muy importante verlo, que se pone en una balanza de importancia dentro de la misión. Así que esto no es buscar la muerte por buscarla. El testimonio en griego es mártir, no la palabra, y el martirio pues es dar la vida por la causa de Cristo en nuestro sentido del que estamos hablando. Pero esto tiene que tener un propósito, esto tiene que tener un sentido. Esto no es morir por morir y lanzarme por ahí para demostrar algo, y no se trata de eso. Se trata de una entrega de la vida por la causa de Cristo que va en un claro señalamiento como consecuencia de yo no someterme a las cosas que tal vez en la vida me quieran llevar por otros caminos y a traicionar en todo lo que yo he estado convencido por tantos años, en lo que yo creo y en lo que yo soy capaz de promover. Así que, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, cuando habla de la persecución y la pone ahí tan clara para nosotros, de la que vamos a sufrir en algún momento dado, unos en una categoría más alta que otros, ¿verdad? Porque todo depende de dónde estemos. La persecución, Cristo la ve como que avanza la evangelización. O sea que hay unos propósitos buenos dentro de todo lo que está sucediendo. Avanza la causa de la evangelización, y estas cosas tienen que ocurrir primero, dice nuestro Señor Jesucristo, o nos acordaba nuestro Señor Jesucristo ayer. Estas cosas tienen que pasar primero, pero el fin del mundo no llegará de inmediato. Recuerda el capítulo 21, versículo 9 del Evangelio de San Lucas. Bueno que lo pongamos en sintonía con este capítulo 21 para evitar esa histeria escatológica, esa histeria apocalíptica, esa histeria de la explosión del mundo, de que todo esto se acaba en un gran desastre y el cosmos y las estrellas caerán y se abrirá toda la tierra. Bueno, hermano, calma, ¿no? Porque si nos vamos por esa línea no vamos a entender la preparación que quiere Cristo para todo esto. Entonces, Cristo es claro, hermanos y hermanas, en decirnos estas cosas tienen que suceder primero, pero no es el fin. O el fin no llegará tan de inmediato como se espera. Así que eso nos da un poquito de tranquilidad, porque va a haber un fin de la historia de la humanidad. Y si lo quieres poner como que va a haber un fin del mundo, sí va a haber un fin de la historia del mundo. Va a haber un final de la historia del mundo. Pero estas cosas de la persecución tienen que ocurrir primero, pero no es el final inmediato. Así que podemos tener calma en el nombre de Dios. La cuestión es estar preparados, y Cristo siempre ha señalado inmediatamente, hermanos y hermanas, la preparación, la vigilancia que tenemos que tener en términos de las cosas que están sucediendo, para nosotros no traicionar la causa en la que creemos. Que no haya preocupación por preparar la defensa. Por eso Cristo mantiene un espíritu de calma, un espíritu de calma que no te inquieta, calma para el espíritu, para el alma, para tu propio cuerpo. Que no haya preocupación por preparar la defensa. Cristo dice que el propio Espíritu Santo en muchos momentos vendrá y te ayudará en tu defensa, porque para eso es paraclítico, para eso es un espíritu que es abogado, para nosotros es defensor, paráclito debí decir. Debe ser un espíritu paráclito de defensa para nosotros, ¿no? Como un abogado para cada uno de nosotros. Entonces, la defensa, ¿por qué no hay que prepararla, hermanos y hermanas? Porque no podemos nosotros de ninguna forma paralizar la libertad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una libertad para actuar en nosotros y también para no quitarnos la paz. Por eso Cristo dice, tengan calma, no se inquieten, vivan en paz. El defensor, el abogado, vendrá y pondrá palabras. Eso quiere decir que hay una posesión del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por tanto, hermanos y hermanas, los dolores y los sufrimientos de la persecución de la que Cristo nos habla, de estos sufrimientos que vamos a padecer por llevar la palabra de Dios, son parte de la evangelización. No se quedan afuera, no se pueden evitar.
es como que el paquete completo del discipulado y la creencia en Cristo, pues trae un montón de bendiciones, trae un montón de gracias, pero trae también, hermanos y hermanas, la persecución, el sufrimiento y el dolor. Y esto es parte de la evangelización y tenemos que verlo desde ese punto de vista. La vocación cristiana, que es la vocación en la que nosotros creemos, la vocación auténtica y el discipulado auténtico se vive en tensión. De otra forma estaría muerto, hermanos y hermanas. Se vive en tensión el testimonio. Se vive en tensión hablar de Cristo. Se vive en tensión poner las cosas de Dios en marcha. Se vive en tensión cuando no somos del montón y creamos la diferencia porque creemos en Dios. Tú tienes que saber eso, parte del discipulado, parte de la vocación cristiana. Va a haber una zona de tensión y un ambiente de tensión porque la evangelización es así y le pasó a Cristo como ejemplo para todos nosotros. Se pone en peligro también la identidad y esto es lo que Cristo quiere ayudar a que nosotros al perseverar, hermanos y hermanas, para salvar nuestras almas, la identidad como discípulos auténticos de Cristo no se puede perder. No se puede traicionar. Leales a la identidad, seguidor de Cristo, creo en Cristo y por más que ocurra algo, yo no voy a traicionar mi fe, aunque sea para salvar mi vida. Desde ese punto de vista, tenemos que ser creyentes, hermanos y hermanas, entonces que creíbles es lo que insinúa nuestro Señor Jesucristo. Creyentes creíbles, no creyentes en lo que no se pueda creer. ¿Por qué? Porque estamos con Dios cuando hay bendición y estamos con Dios también cuando hay persecución y no vamos a traicionar. La fe, hermanos y hermanas, se encarna en lo que dice Cristo. La fe no solamente es palabra, la fe no solamente es una profesión, ¿verdad?, que yo pronuncio a través de palabras por mi boca. La fe no es una cuestión solo que se lee, ¿verdad?, cuando la podemos leer. Pero cuando decimos que la fe se encarna, quiere decir que se manifiesta, que se encarna, que toma vida, que toma cuerpo. Cuando marcho a favor de la vida y en contra del aborto, eso es la fe encarnada. Cuando marcho a favor de los derechos de los seres humanos, de los derechos que tenemos todos nosotros, la fe se encarna. Cuando marcho a favor, hermanos y hermanas, de todo aquello que es para el bien de la humanidad, cuando soy capaz de manifestarlo y de hablarlo, la fe se encarna. Y eso es lo que dice Jesucristo, que el discípulo auténtico en perseverancia lo hará. Si la fe no se encarna, si la fe no tiene vida, no toma como un cuerpo, hermanos y hermanas, y se hace presente y se materializa en el acto y en la vida humana, hermanos y hermanas, es fe muerta. O sea, no tiene vida. Entonces no tiene protagonismo, entonces no se deja ver, no se deja sentir. Y por lo tanto Cristo está pidiendo dentro de toda la preparación que al enfrentar todo esto, la perseverancia será lo que nos hará ganar a nosotros, hermanos y hermanas, la salvación a través del dolor y del mismo sufrimiento. Así por lo tanto, hermanos y hermanas, el discípulo es alguien que genera esperanza, que genera el gozo y que genera la valentía. Esas palabras son las que está motivando Jesucristo en este capítulo 21. Que seamos portadores de esperanza, que se vea en nuestra vida encarnada y en la fe encarnada, que tenemos esperanza en la promesa de Jesucristo, que el gozo y la alegría no nos abandona. En todo tiempo estamos llenos de ese gozo, ese júbilo y esa alegría de ser discípulos de Cristo y de saber que hay bendición aún en medio de la persecución. Y que la valentía, hermanos y hermanas, esté con nosotros, que el valor siempre esté con nosotros como una forma de no caer ante el miedo o ante el temor que asusta y que paraliza. Y ese susto y ese paralizar puede ser lo que nos lleve, hermanos y hermanas, a traicionar la fe o a someternos a aquello que va en contra de la fe. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, poniendo un poco de detalle para que podamos entender las cosas. Salir de un espíritu de histeria colectiva en la que a veces el mundo se envuelve cuando vemos ciertos fenómenos atmosféricos, cuando vemos la violencia que está surgiendo en nuestra sociedad, cuando vemos todavía la persecución de muchas maneras. Calma, paz en el nombre de Dios.
El favor de Dios no nos va a faltar, hermanos y hermanas. Y para evitar lo peor en nuestras vidas, de ninguna forma hay que traicionar. Si somos nosotros perseverantes en la fe, vamos a salvar nuestras almas, que será lo más importante. Oremos. Amado Dios del cielo, gracias por tu palabra, gracias por inspirarnos la perseverancia, y sabemos que esa virtud de la perseverancia nos las da tú. Nos ayudas a mantenerla tú. Ayúdanos a perseverar en medio de todo aquello que tenemos que enfrentar, cuando las creencias que tenemos, las convicciones en la fe que tenemos sean amenazadas, amado Dios del cielo. Cuando haya situaciones donde quieran que nosotros traicionemos y seamos infieles y desleales a nuestra profesión de fe, para que el testimonio que tenemos que dar ante la sociedad sea fe encarnada, viva, con cuerpo, materializada, personalizada, como los verdaderos discípulos y auténticos discípulos de Cristo, cuya perseverancia les llevará a salvar vuestras almas. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos hoy, hermanos y hermanas. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Nosotros nos vemos mañana, con el favor de Dios, un nuevo evangelio, una nueva meditación de la palabra de Dios. Esta meditación ha sido para ti, la palabra de Dios para ti, simplemente para ti. Tómala como tuya y que sea de bendición. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con el favor de Dios, nos vemos mañana. Hasta pronto.